Diego Carrión nos va a hablar de decosificar para liberar. Él es abogado, es fiscal, está a cargo de la UFI número 2 de Lomas de Zamora, especializado en violencia familiar y de género. Tiene un máster en Derecho, Ciencia y Tecnologías de la Información, es especialista en Derecho Animal, vegano, activista, asesor jurídico ad honorem de la Unión Vegana Argentina. Así que pido un aplauso para él y para Diego. Gracias, Valeria. Para poder analizar un poquito, yo traté de darle un enfoque que tuviera la posibilidad de analizar no solo la parte jurídica, porque los voy a aburrir mucho. El Código de Hammurabi, el artículo 4, no, la verdad que nadie viene al WakeFest a escuchar a un abogado hablar artículos. Entonces la idea es hacer un enfoque un poco más abarcativo de las ciencias sociales, la filosofía, la historia y, por supuesto, lo jurídico. Esto es la relación entre los humanos y los animales. Hablan de la decosificación. La idea de decosificar implica primero definir qué es cosificar. ¿Cómo voy a pedir lo contrario si no sé qué es lo primero? Entonces vamos a ver de qué se trata la cosificación y avanzamos. Los animales como cosas. Hoy sabemos que en el derecho argentino y en muchos otros derechos, los animales, si bien se los significa como animales y no dicen que son cosas, sí se le aplica el régimen legal de las cosas. Por lo tanto, en la práctica son cosas, son objetos, son instrumentos. Recursos. Bien, el trabajo de Carol Adams y Martha Nussbaum, dos psicólogas norteamericanas, la mencioné a una de ellas con la política sexual de la carne, hablan de qué significa o cuáles son los rasgos en los cuales hay cosificación. Todo esto se da y hay un paralelismo estricto, total y absoluto con la violencia de género. Nosotros que trabajamos en violencia de género y en violencia familiar, pero básicamente en violencia de género, estos caracteres se ven absolutamente en los casos de la mujer que es cosificada. Es muy curioso porque dice Carol Adams que primero se habla del referente ausente, es decir, no está. Ese otro, que para nosotros es un animal no humano, no está. Y no está porque lo mato, y no está porque ni lo nombro. No me estoy comiendo una vaca, me estoy comiendo una hamburguesa, me estoy comiendo una milanesa. Entonces, el sistema de anulación o de ausencia se da a nivel directo y a nivel simbólico. Pasa lo mismo con la mujer. Se la instrumentaliza, es decir, es un objeto, un recurso. Se le niega autonomía, no tiene propios intereses, no tiene capacidad ni libertad. Hay una inercia, es decir, se la sigue utilizando constantemente. Hay fungibilidad, es decir, una cosa es cambiable por otra. No me gusta esta, elijo la otra. Es decir, me como una vaca, me como un cerdo, me como un pollo. Y con la mujer pasa lo mismo. Bueno, violabilidad, propiedad es el concepto de cosificación. Están todos, por más que por cuestiones académicas estén independizados, en realidad están todos interrelacionados. Y esto de la negación de la subjetividad se ve muy propio en los psicópatas o sociópatas, que es la falta de empatía. El otro es simplemente un fin para mis intereses. Yo hago del otro lo que me sirve a mí, lo que me satisface a mí. Es simplemente un instrumento para mis intereses y la persona no tiene ninguna autonomía, no tiene ningún interés subjetivo y lo utilizo. Bien, pasamos. Bueno, el último concepto es el silenciamiento. Eso se ve mucho en los casos de abuso sexual, donde la víctima se posiciona en el lugar del responsable. Cree ser ella el responsable de lo que pasó. Dice, si me pasó esto es porque yo algo debo haber hecho para que el otro reaccione de esa manera. Es muy típico en los casos de abuso sexual y que después se produce un pacto de silencio, sobre todo en los delitos intrafamiliares, donde no se habla. Por eso muchos hechos de abuso sexual se vienen a descubrir 10, 12 años después, porque hay un pacto de silencio de mucho tiempo. Bien. La cosificación aparece cuando consideramos a los demás como si fueran un simple medio, como dije, para alcanzar un fin. Y acá vemos una imagen que ejemplifica y grafica lo que es especismo. Especismo, el concepto de Richard Dyer, sociólogo en 1970. Una especie, Homo sapiens, ¿saben? ¿Hace falta que diga somos animales de la especie Homo sapiens? Sí, el ser humano es un animal. El resto de las especies también son animales. Por lo tanto, ¿qué nos hacen creer que nosotros tenemos mayor consideración moral que el resto de las especies? Ya vamos a ver por qué. Pero ahí está la explicación gráfica. ¿Qué ven ahí? ¿Se alcanza a ver la imagen? Se ve un señor que tiene un cuchillo en la mano con sangre en el pecho, acariciando su gato, que también tiene un delantal, un babero, y un montón de animales al costado, vaca, caballo, pollo, oveja, cerdo, esperando lo que le va a venir. Él acaricia al gato
y por el otro lado los demás están ahí mirando, a la expectativa. Eso es especismo, consideración moral, antropocentrismo. Primero, el problema del especismo primero es el antropocentrismo, es decir, considerarme yo desde la escala de Homo sapiens superior al resto de las especies, primera cuestión. Y en base a eso decir, yo voy a poner en juego o yo voy a poner una escala de valores. Estos animales sí, para estos animales nada. Estos animales son animales de compañía, me van a acompañar toda mi vida, son familia, el resto son objetos de consumo. Bien, pasamos. Para poder decir de que los animales, y ahí está quizás el argumento más fuerte que yo voy a tratar de sostener, que son personas no humanas, tengo que analizar qué es persona. Persona es un ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Esos son los requisitos que debe reunir lo que se conoce como persona. ¿Bien? Ahora, se ha analizado a través de la Declaración de Conciencia de Cambridge, año 2012. ¿Saben lo que es la Declaración de Conciencia de Cambridge? Algunas personas sí, otras no. Lo voy a mencionar. En el año 2012 se reunieron los más preeminentes neurocientíficos y neurobiólogos del mundo en la Universidad de Cambridge y salieron a decir esto. Dijeron, la verdad no lo podemos ocultar más. Los animales, no solo los grandes simios, el resto de los animales también, pájaros, aves y muchísimos animales más, son conscientes. Ya ni siquiera hablaron de sintiencia, todo el mundo sabe que sienten. Si uno lastima a un animal de cualquier clase, va a tener una reacción motriz, aunque sea, frente a esa agresión. Son conscientes de sí mismos, dijeron. ¿Por qué? Y dice, antes se pensaba que la conciencia solamente estaba en los mamíferos superiores y particularmente los grandes simios porque tenían una parte en el cerebro, en el lóbulo frontal, que se llama neurocórtex, que es, según los neurocientíficos, lo que produce conciencia, la parte biológica del cerebro que genera conciencia. Sin embargo, ellos dijeron, la ausencia de neurocórtex no es un problema para que otros animales también generen conciencia. ¿Cómo lo hacen? Porque esos otros animales tienen sustratos neuroanatómicos, neurofisiológicos y neurobiológicos que generan igual conciencia igual que otro. Emulan exactamente la conciencia que se produce en los restantes animales que tienen neurocórtex. Entonces, ellos también son conscientes de sí mismos y de su entorno y de quienes los acompañan. Esa declaración de Cambridge, la pueden googlear, se hizo en Cambridge en el año, creo que es el 7 de julio del año 2012, y la suscribieron delante de Stephen Hawking, el físico cuántico, creador de la teoría de los gusanos y demás, ya fallecido, que tenía distrofia lateral. Bien, lo que ven acá y que no se ve es una imagen del cuervo de Nueva Caledonia. El cuervo de Nueva Caledonia estoy reduciendo, porque si no jugaríamos a preguntarle cuál es el animal más inteligente. Entonces me dirían, bueno, el delfín, el cerdo, el perro, bueno, el pulpo. Bueno, no, es el cuervo de Nueva Caledonia. El cuervo de Nueva Caledonia está considerado por los actuales biólogos como el animal no humano más inteligente que existe en la Tierra. Se han hecho experimentos y el cuervo de Nueva Caledonia ha sobrepasado en mucho algunas pruebas que ni hasta unas personas podrían hacer. Ha hecho deducciones desde el lado de empíricas. Fíjense esto, le ponen en una jaula, le ponen alimento, le ponen un palito. El palito es alargado, simplemente, de metal. Él dobla el palito con su pico, le da forma de gancho y con el gancho levanta la otra jaulita y come el alimento. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Es impresionante. Pero eso no era todo, porque eso implicaba el uso de herramientas, como lo han demostrado, por ejemplo, chimpancé, orangutanes y demás. Y fueron más allá. Dijeron, vamos a ver si puedo hacer lo que se llama advertir o deducir cuando hay un agente causal oculto. ¿Qué es el agente causal oculto? Ponen una jaula, ponen alimento y ponen una tela. Detrás de la tela, el cuervo está a la expectativa de lo que va a pasar. Antes de poner alimento, pasa una persona y se coloca detrás de la tela y mueve la mano para mostrar que la tela permite acceso al alimento. El cuervo de Nueva Caledonia ingresa y antes de ponerse a comer, que él come hacia el lado contrario, se pone a mirar hacia el lado donde está la tela y no come por un buen rato, observando si en algún momento aparece el agente causal oculto. Esa es la primera experiencia. En la segunda experiencia, el cuervo está atento, sale del lugar donde está escondida la tela, la persona, para hacer el experimento, y la tela queda vacía. Sin embargo, él no ve, en ninguna de las dos oportunidades ve.
porque ver sería, justamente, no sería una deducción. En la segunda oportunidad que vio salir una persona, él deduce que no hay nadie. Entonces, en esa oportunidad, él mira, sabe que ya la persona no está, gira y se pone a comer tranquilamente. Y come la totalidad de la comida a espaldas del supuesto agente causal oculto. Hace una deducción. Deduce que no hay nadie. Eso es de una inteligencia superior. Por eso tienen muchísimos más experimentos. Por ejemplo, no rompe las nueces. Él al principio usaban piedritas y demás y le arrojaban piedritas. Después se dieron cuenta que los objetos grandes lo rompían. Después se dieron cuenta que arrojando un árbol se rompía. Y después directamente se dieron cuenta porque por la carretera pasaban autos y arrojan los frutos secos al medio de la carretera y los autos le rompen graciosamente toda la fruta seca y ellos comen lo que tienen adentro. Eso hace el cuervo de Nueva Caledonia. Y no tiene neurocórtex. Sigamos, por favor. Bien. ¿Qué pasó con los animales en la filosofía? Que esto es muy interesante. ¿Cuáles fueron las razones básicas en la filosofía para considerar qué es normal, natural y necesario, como sugiere la doctora en psicología Melanie Joy? ¿Cuáles son los elementos que se sugieren para suponer que al día de hoy estas creencias que se llaman carnismo, el carnismo es un conjunto de creencias sociales, psicológicas, sociológicas, que ingresan transversalmente en la sociedad y lo que hacen es combinan a las personas a consumir carne bajo la apariencia de que es normal, natural y necesario. En la filosofía, lo primero era de que la costumbre de muchos pueblos de la primera etapa de la vida humana en la tierra de conseguir comida. Eso fue uno de los primeros conceptos. Hoy hablamos de eso, hablamos de que en realidad el ser humano, en principio, tiene una morfología omnívora, pero no todo lo que sea omnívoro le hace bien. Esencialmente comía frutas y verduras, brotes, lo que tenía al alcance de la mano. Por eso se llama humano. No se llama de otra manera. Y no tiene una fisiología para correr y cazar a ningún animal. No tiene garras, o sea, no puede correr. Yo los invito, como dije anteriormente, les suelto una liebre, cácenla, córranla y cácenla. Imposible, no lo podrían hacer jamás. El segundo es el concepto teleológico mal interpretado de dominio hablado en el Génesis. 1:20-28. Vamos a hablar de la Biblia. Bien, ¿qué dice? Esto donde dice que a Adán se le da el dominio sobre el mundo humano. Dominio no es equivalente a explotación, sino a señorío. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en la escala más alta, biológicamente, en la escala animal, lo que yo tengo es respetar a las restantes. Las tengo que cuidar, las tengo que proteger. Es como si yo dijera, soy padre, tengo el dominio de él, me lo voy a comer. O sea, ¿cuál es el razonamiento? Es un razonamiento absolutamente absurdo. Por eso esto fue uno de los primeros principios, porque desde el concilio de Nicea, Constantino, que le encantaba el vino y la carne, dijo que se podía comer carne. O sea, se podía comer carne, pero se supone que los primeros cristianos, que eran derivados de la secta de los esenios, judíos ascéticos, que no comían carne, no comían carne. Hay muchísimas referencias en la Biblia que hablan de no comer carne para mantener un grado vibratorio espiritual que tiene que ver con lo que se buscaba en la primera etapa del cristianismo. Igual no es una charla sobre religión, simplemente para generarles dudas y que ustedes vayan buscando y vean cómo se fue formando la opinión de las personas. Y la suposición de que los animales no pueden poseer derechos porque no tienen capacidades como razonamiento, lenguaje, conciencia. Razonamiento, ya lo demostramos. Lenguaje, si ustedes van a Puerto Madryn y escuchan a las ballenas cantar y hablar en el ecoparque, pueden advertir que tienen 250.000 sonidos diferentes, se comunican de la forma más sofisticada, tienen muchísimo lenguaje. Y conciencia, la Declaración de Conciencia de Cambridge, firmado por más de 200 neurobiólogos y neurocientíficos, donde dicen los animales tienen conciencia. Entonces, seguimos. El gran Leonardo, ¿qué decía Leonardo? Mírenlo. Mientras tanto digo, si entonces la persona se define por estos caracteres y los animales entonces no humanos tienen lenguaje, tienen razonamiento y tienen conciencia y pueden sentir sus pérdidas, son felices, son tristes, ¿no son personas no humanas? Refútenme lógicamente, jurídicamente, esta afirmación. Es un silogismo perfecto. Tienen todos los requisitos que pusimos cuando hablamos de lo que es una persona. Entonces son personas no humanas. Bien, seguimos. Bien, fíjense en el fallo de Sanda, la orangutana, que gracias a la gestión de la gente de AFADA ya está en el santuario o en viaje al santuario. Se dijo, es una persona no humana dotada de altísima inteligencia y su cautiverio, aunque se la trate bien, aunque se la alimente con suficiencia en cantidad y en calidad, aunque se la acaricie,
viola sus derechos. O sea, no bastaba con decir, no, pero si la tratamos bien, le damos de comer, le damos... No, está privada de su libertad. Es una persona no humana privada de su libertad. La ley de maltrato, la 14346, más llamada Ley Sarmiento, es un desastre. La nueva, que está en tratamiento, es peor, porque no trae ni las jineteadas, ni TAS, no más TAS, la tracción a sangre. Esperamos 60 años para una porquería que está en el Congreso y que ojalá no la voten, porque de última esta misma ley trae artículos que de última se pueden graduar y se pueden manejar. Salvo el aumento de las penas, no tiene otra gran aporte. Bien, Jeremías Bentham, porque esto tiene que ver con... En la Edad Media los animales eran considerados simplemente autómatas. No tenían, por lo menos el que fue funcional a la filosofía de la Edad Media, fue Descartes, el filósofo francés, que decían simplemente eran meramente autómatas, no tenían razón, conciencia, no tenían nada, por lo tanto uno los podía explotar. Y ese paradigma de la falta de conciencia, falta de razonamiento, se extendía a otros seres, a otras entidades sintientes, de la misma manera. La mujer, el colonizado, es decir, los pueblos originarios, y el hereje. Eran medios animales directamente, ni siquiera ni animales, medios animales. Bien, pero en ese entonces, pasado a la Edad Media, ahora vamos a ver después una gráfica de lo que se hacía con los animales en esa época, se les hacía un juicio, ahora van a ver qué pasa. Jeremías Bentham, en la época del iluminismo, filósofo británico, dijo que llegará el momento en que el resto del mundo animal pueda adquirir derechos que nunca pudo habérseles despojado sino por la mano tirana del hombre. Él en ese entonces todavía había raza negra esclava en Francia y se había liberado recientemente y en las colonias británicas no. Entonces él dijo, ya los franceses se dieron cuenta que el color de piel no es un fundamento para someter al otro, a ese otro que también siente y tiene derechos. Llegará el día, decía él, que las escamas, el plumaje, las cuatro patas, tampoco sean óbice para decir que también pueden ser sujetos de derechos. O sea, un visionario. Pasemos. La única forma de lograr liberación animal es cambiar el paradigma, no hay otra forma. El derecho es un producto cultural y responde justamente a las necesidades de las sociedades en un momento y un tiempo determinado. La única forma en que podemos lograr es cambiar el paradigma. Se va modificando. Hoy, gracias a la gestión de muchísimos abogados, hay cátedras en las universidades de Derecho Animal, hay seminarios de Derecho Animal. Tengo gente acá del Colegio de Abogados de Lanús que tienen Instituto de Derecho Animal. Un fuerte aplauso para las doctoras. Tenemos profesionales que están trabajando, se está cambiando el paradigma. Pasemos. Bien, ¿qué pasaba en la Edad Media? Es lo que les quería decir. Pero se ve una cerda que está sometida a juicio. Fíjense qué curioso. Esta era una cerda que había matado a un bebé, se había comido un bebé. Entonces se la sometía a juicio. El juicio se le hacía tortura, que era típico de la Edad Media, la tortura para obtener confesión. Se obtenía una confesión, gritaba, y con esa confesión se la declaraba culpable. Estos juicios, como excomulgar las plagas, venía un obispo y tiraba agua bendita a las plagas, a la langosta. Todas estas cosas eran muy propias de la edad, irracionales totalmente, de la Edad Media. Y con la Edad Media, ¿qué se hacía? Se generó justamente este tipo de fantochadas, de juicios armados, donde traía intrínsecamente una contradicción. Fíjense cuál es la contradicción. Una persona para estar en juicio y para poder decir, vos optaste, esto es derecho penal puro, optaste por elegir lo malo cuando podías determinarte, es decir, tenías capacidad de conocer y comprender la criminalidad de tus actos, es decir, estabas en el uso total de tus facultades, o sea, conocías y lo querías, implica esto, una determinación hacia elegir lo contrario a lo que la sociedad está marcando como lo que debe ser. Cuando yo sometía a la cerda o a cualquier animal a un juicio en la Edad Media, estaba dando por sentado que podía entender lo que estaba haciendo. O sea, y empezaron a decir, qué contradicción, el cerdo no entiende que lo que está bien y lo que está mal. Sí lo entendería, quizás lo entienda. Todavía no sabemos, hay tantas cosas que no conocemos de nuestros hermanos los animales. Pero fíjense esto, empezaron a advertir las contradicciones y dijeron, esto no funciona más. Entonces pasaron a la ideología del iluminismo, del renacimiento, de un Estado policía. ¿Cuál era el Estado policía? No tienen derechos,
no pueden razonar, son meramente autómatas. Acá Descartes fue funcional a esta ideología. ¿Y qué se hacía? El Estado policía era simplemente la persona, el ser o la entidad que fuera peligrosa, se la inutilizaba y se la inocuizaba. Por ejemplo, una persona que era peligrosa, un disidente, un hereje, una lobotomía o lo que fuera, ¿no? O, por ejemplo, cualquier tipo de medida que implicara que esa persona dejara de ser funcional o peligrosa. Estado policía peligroso. Bien, pasamos. Bien, la ley de 14.346 nos dice, la hemos escuchado ayer y hoy, el que maltratare a un animal, el que asusare, es decir, el que lo golpeare, ¿no? con algún elemento, o el que lo exigiere más allá de las fuerzas, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, no importa las penas. Bien, es curioso, y yo les pregunto, las escenas, ahí se ve una vaquita que tiene un revólver neumático en la cabeza y está llorando. Esa escena, lo que viene después también, yo digo, ¿no encuadra típicamente en la figura, en cualquiera de las figuras de la ley de maltrato animal? Cuando decimos hacerla, agredirla, lastimarla, maltratarla, ¿no implica también esto? ¿Esto no es parte del maltrato? Entonces, en derecho penal decimos, ¿por qué motivo entonces no? Porque para los penalistas lo que nosotros exigimos es adecuación al tipo penal. Es decir, que la conducta del que voy a someter a reproche penal se ajuste a una descripción del tipo. Por ejemplo, el que matare a otro será reprimido con pena de 8 a 25 años de prisión o reclusión. Ese sería el delito de homicidio en su fórmula base. La persona que mata a otro hace exactamente todo lo que dice ahí, implica que va a ser responsable del delito de homicidio. Entonces, la descripción de lo que está pasando a diario en los mataderos, donde se les infringe maltrato, crueldad, agresión, lesión, mutilación, es decir, toda la fantasía de que la vaca se la adormece para que luego empieza, entre comillas, la palabra faena, es toda una mentira. Es simplemente, es un instante donde más se la puede atontar y todo lo que viene después está consciente de cómo la cortan, consciente de cómo la desgarran, se hace encima, vomita, grita, aullidos. Son escenas tremendas. Bien, pasamos. Bueno, léanlo ustedes, son los artículos de la ley. Pasen, por favor. Bien. La tipicidad en la ley de maltrato animal para mí no es solamente el animal en sí mismo. Yo creo que también afecta al ser humano. El ser humano, que sería el responsable de ejecutar el acto de maldad y de crueldad, es también justamente aquel que es protegido por la ley. ¿Saben cómo es protegido? Porque afecta a su propia dignidad humana. Es decir, dejar que esto suceda es afectación propia de la dignidad humana. Y digo, y vuelvo a lo que retomé anteriormente para poder concatenarlo y poder explicarlo, si podemos decir entonces que los animales son personas no humanas, ¿para qué necesitamos una ley de maltrato animal? Le podíamos aplicar el Código Penal. Es muy curioso porque la Constitución Nacional dice que todos los habitantes de la nación tienen los derechos que le otorga esta Constitución. Y el artículo 15 puntualmente dice que en la Argentina, desde la jura de esta Constitución, año 1853, no existen esclavos y los pocos que queden quedarán liberados desde la jura de esta Constitución. No habla de personas, ni humanas, dice habitantes. ¿Los animales son habitantes? ¿Habitan? Y encima son personas no humanas. Entonces, abramos las jaulas. Pero, lamentablemente, hay muchísima jurisdicción y competencias y ordenamientos en contrario, legislación en contrario, como la ley de caza, como el Código Nacional Alimentario, que colisionan. Pero yo, ¿cuál estoy mencionando? En la pirámide constitucional, ¿qué es lo que está arriba de todo? La Constitución y los tratados internacionales. Todo lo demás, las leyes de derecho interno, están en una jerarquía normativa inferior. Yo podría presentarme a la justicia y decir, son personas no humanas y dejen de ser esclavos. ¿Y la propiedad privada, o sea, que tiene ganado? Sería lo mismo si yo estoy diciendo que dejan de ser cosas. Justamente lo que estamos tratando de cambiar es el paradigma de la cosificación. Si yo digo son personas no humanas, no cosas, no se le puede aplicar ningún tipo de normativa. La cosa viene justamente dada por el derecho de propiedad del Código Civil argentino. Si yo impugno a través de una normativa superior, que es la Constitución, no tiene ninguna validez. Es muy belicoso lo que estoy diciendo, demasiado belicoso. Pasemos. Bueno, no somos bienetaristas, no queremos, fíjense cómo se contraponen los derechos de los animales al bienestar animal. Es decir, es correcto usar a los animales, pero con onda. Hay que regular la explotación de los animales. Ya no los matemos de la forma que lo hacíamos. Regulaciones sobre los animales.
El bienestar animal lo único que busca es hacer más eficiente la esclavitud y es meramente marketinero, que la gente no se escandalice más. Cuando uno le habla a una persona y le dice, escúchame, ¿vos sabés lo que pasa en los mataderos? No, pero yo como carne pastoril. ¿El cuchillo corta igual? ¿El cuchillo mata igual? Ese ser que es portador de una vida, como dice Tom Regan, la perdió. Esa persona no humana está en la tierra por sus propios fines y sus propios intereses, no para servirnos a nosotros. Como antaño, hace 400 años, la raza negra no estaba para servir a otros hombres, ni la mujer para servir al hombre. Todo eso está absolutamente obsoleto, perimido e impugnado. Seguimos. Bien, para poder cambiar el paradigma yo recurro a 3 o 4 conceptos muy interesantes. La Deep Ecology, la ecología profunda, donde nosotros estamos en esta tierra no como los directores o los capitanes de un barco o una nave que tenemos que manejar. Eso es falso, es nuevamente una visión antropocéntrica. Somos los que llevamos adelante la tierra. La tierra tiene billones de años. Nosotros, cuando sigamos agrediéndola, nos van a sacar de encima, dice Deep Ecology, como mosquitos. Va a estornudar la tierra y no va a quedar rastros del paso del hombre por la tierra. Entonces hay que aprender a que no somos en absoluto los capitanes de una nave. Simplemente estamos acá y tenemos que estar disfrutando para poder interrelacionarnos con las demás especies en una forma armoniosa. Y eso es lo que dice el derecho andino, una sapiencia ancestral que viene justamente de los quichuas, con un concepto que se llama sumac causai, el buen vivir. Significa que el ser humano tiene que estar en un buen vivir, es decir, y la única forma de conseguirlo es interrelacionarse amorosamente y armoniosamente, no solo con las otras especies, sino con el agua, con la tierra, con los árboles, con el cielo. Eso dice Sumac Causai, y no es algo meramente de cuento o de novela o de fábula. Ellos reconocieron derechos a los ríos. La Constitución de Bolivia, y en el preámbulo se le reconoce derechos subjetivos a las montañas, al mar en Perú. ¿Me entienden? Hasta dónde llega. El derecho andino es muy sabio en esto. No estoy hablando del derecho de Noruega, de Francia, estoy hablando de nuestras propias raíces. Y la hipótesis Gaia es esto, es decir, no existe tal nave, es lo que dije recientemente. Bien, pasamos un poquito más. No estamos de acuerdo con el sensocentrismo, es decir, que quien más siente es el que tiene más derechos, porque es una postura que si bien no es especista y se basa en el sensocentrismo, es decir, a mayor sintiencia, mayor derechos, no estamos de acuerdo con esto, porque justamente hay personas con discapacidades o con capacidades diferentes y eso implicaría una postura de segregación y discriminación. Tampoco con el utilitarismo y las medidas militaristas, como lo explicamos recién. Pasemos, por favor. Los animales no humanos solo tienen consideración moral por ser portadores de una vida. Hay un imperativo moral de nosotros hacia los animales y a las futuras generaciones. Y digo que no hay ningún tipo de relevancia de esas medidas que se hablan del sensocentrismo y demás, porque eso implicaría que hay alguna especie o algún animal que no tenga relevancia en la Tierra. Desde las conclusiones de la física cuántica, esto lo pueden googlear, el Club de París Alain Aspect y demás, se dice que todas las partículas están entrelazadas, es decir, de que tomaron contacto de algún momento, aunque estén a distancia de años luz, siguen influenciándose. Y esa influencia nos muestra que cada una de las partículas de este mundo está interrelacionada. Siddhartha Gautama, el Buda, decía, todas las vidas están interrelacionadas. Eso hoy se explica desde física cuántica como entrelazamiento cuántico. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que algún objeto o alguna cosa o algún ser no tenga relevancia en la Tierra? Todo tiene relevancia y un porqué. Bien, decosifiquemos, generemos un nuevo paradigma ético, moral y jurídico, decosificando, impugnando esta cosificación. Dotémoslo de personalidad jurídica, no hay ningún tipo de problema, ni lógico ni jurídico, para darle derechos subjetivos a los animales, porque se lo hace con las personas que tienen alguna enfermedad mental, con las personas por nacer. Cualquier persona que tenga discapacidad o capacidades diferentes pueden tener un tutor o una tutela, es decir, que no hay ningún problema en dotarlos de personalidad jurídica y de derechos subjetivos a los animales. No hay ninguna incongruencia, ni lógica ni jurídica.
hagamos activismo político para generar un movimiento. Estos movimientos generan una propaganda política que cambia el paradigma cultural y obliga a dictar un ordenamiento jurídico acorde a este nuevo paradigma. De esa forma vamos a tener un mundo para todos, donde la mayor cantidad, como decía Jeremy Bentham, tengamos la mayor cantidad de felicidad para el mayor número posible. Muchas gracias.